¿Qué palabras puede pronunciar un alma que ha llevado el peso del mundo sobre sus hombros, justo en los días donde el cuerpo ya no responde, pero el espíritu arde más fuerte que nunca? ¿Qué secretos puede revelar un pastor que ha llorado por la humanidad, que ha suplicado de rodillas por la salvación de las almas, que ha sentido la soledad de Cristo en el huerto de los olivos mientras el mundo dormía? Muchos imaginan que el Papa Francisco, al acercarse a sus últimos años, hablaría de temas políticos, doctrinas o reformas de iglesia, pero no. Las palabras que pronunció en la intimidad de sus días más frágiles, aquellas que estremecieron a los pocos que las escucharon de cerca, no fueron sobre estructuras, fueron sobre Jesús, sobre el rostro invisible del Salvador, que él afirma haber visto en medio del dolor, de la enfermedad, de las noches de silencio profundo. Estas palabras no se dijeron en una gran plaza, no fueron parte de una homilía, fueron susurros del alma, revelaciones que según algunos de sus más cercanos colaboradores salieron de sus labios en momentos de oración profunda, mientras su cuerpo temblaba, pero su corazón ardía en fuego celestial. Hoy queremos llevarte allí, a ese momento donde el Papa, con voz temblorosa y mirada perdida en el horizonte, dijo lo que nadie esperaba escuchar. Palabras sobre Jesús que no nacen de libros, sino de encuentros místicos. De noches donde el cielo se abre y el alma ya no necesita ver para creer, porque siente con certeza lo eterno. Sí a Jesús, y no tenía rostro. Estas fueron las primeras palabras que uno de los sacerdotes asistentes al Papa recogió con lágrimas. Francisco, en un momento de debilidad física, susurró: «Vi a Jesús, y no tenía rostro». Al principio, parecía una imagen confusa. ¿Cómo el Papa podía decir que había visto a Cristo sin rostro? Pero luego, con más claridad, explicó: «Su rostro cambiaba. Era el de los pobres, el de los niños abandonados, el de los enfermos solos, el del inmigrante rechazado. El rostro de Jesús es el del que sufre, y por eso no es uno, son miles». Estas palabras estremecieron el alma de quienes las escucharon, porque revelaban una comprensión profunda del Evangelio. Jesús no se presenta con gloria visible, sino en la carne del que es despreciado, no con túnica blanca y corona luminosa, sino con el temblor de un cuerpo viejo, con los ojos vacíos de una madre que perdió a su hijo, con las manos callosas del obrero sin justicia. El Papa reveló que en sus últimos meses Jesús le hablaba sin palabras, a través del dolor ajeno. Decía: «Cuando veo sufrir al otro, siento que Jesús me mira y me pregunta: ¿me ves ahora? ¿Y tú? ¿Lo has visto así alguna vez? ¿Has mirado a Jesús en el rostro de tu dolor, en la mirada de un anciano que nadie visita, en las lágrimas de quien ya no espera nada? Si no, este mensaje es para ti, porque esas fueron las palabras más íntimas del Papa antes de morir, que Jesús no tiene un solo rostro, pero en cada uno de ellos espera que lo reconozcamos». En otro momento de profunda vulnerabilidad, mientras recibía cuidados médicos, Francisco pronunció una frase que hizo llorar a quienes lo cuidaban. «Ahora entiendo la soledad de Jesús, esa soledad de Getsemaní, cuando ni sus discípulos pudieron velar con él». No hablaba de dolor físico, hablaba de un tipo de dolor más profundo, la soledad espiritual. Aquella que sienten los que han dado todo por los demás y al final del camino se enfrentan al silencio. Es la misma que sienten muchos ancianos, enfermos, madres solas, presos, viudos y también un papa. Francisco dijo: «El que lleva una cruz visible muchas veces camina solo, porque los demás no soportan mirar tanto sufrimiento». Y es verdad. ¿Cuántas veces nos alejamos del que sufre porque no sabemos qué decir? ¿Cuántas veces dejamos solo al que necesita solo una presencia, una mano que apriete, una palabra que diga: «Estoy aquí»? El Papa experimentó esa soledad y la ofreció como oración. «Mi dolor lo uno al de Cristo.
Mi soledad, que sirva para consolar al que hoy llora en silencio. Estas no son frases vacías. Son gritos del alma de un hombre que entendió que Jesús no vino a evitar el sufrimiento, sino a habitarlo, a estar allí, cuando nadie más puede estar. Un asistente confidenció que una noche, Francisco pidió no ser molestado. Estaba débil, pero insistió en orar solo. Esa madrugada, al entrar en su habitación, lo encontraron llorando suavemente, con el crucifijo apretado en sus manos. Cuando le preguntaron si estaba bien, él respondió con voz entrecortada: «Jesús vino. No lo vi con los ojos, pero su presencia era tan fuerte que mi alma se arrodilló». Ese fue uno de los últimos testimonios espirituales que dejó, no para impresionar, sino para recordar a todos que Jesús no se fue, que sigue apareciendo. No en milagros públicos, sino en presencias íntimas, en momentos donde el corazón está lo suficientemente roto como para escuchar. El Papa dijo: «A Jesús no lo ves cuando todo va bien, lo ves cuando ya no puedes más, y aún así algo dentro de ti se levanta. Y tú, ¿cuántas veces estuviste a punto de rendirte y de repente sentiste una fuerza sin explicación, una calma en medio de la tormenta, una lágrima que no era de tristeza sino de consuelo?» Eso quizás fue Jesús, tal como lo vivió el Papa en sus noches finales. Uno de los cardenales que lo acompañaba reveló que el Papa, ya con voz débil, hizo una petición sencilla pero estremecedora: «No quiero que me recuerden por mis palabras, quiero que recen, que oren con el corazón, que no se olviden de Jesús». Esas fueron las palabras que nadie esperaba, porque muchos pensaban que dejaría instrucciones, reformas, mensajes a la historia. Pero no, solo pidió una cosa: que no olvidáramos a Jesús, que volviéramos al centro, que más allá de doctrinas, debates, noticias, volviéramos al silencio de una oración sincera, a mirar el crucifijo y decir: «Aquí estás. A pesar de todo, aquí estás». Estas palabras no están en libros oficiales. Son susurros recogidos por quienes lo amaron cerca. Y hoy las compartimos contigo para que no mueran con Él, sino que vivan en ti. Después de conocer estas revelaciones, el único camino coherente es el silencio y la oración. No una oración complicada. No una letanía vacía, sino una conversación íntima con Jesús, así como el Papa la tuvo en sus últimos días, en medio del dolor, de la soledad, del final humano, encontró un principio eterno. Por eso te invitamos ahora mismo a cerrar los ojos y repetir estas palabras: «Jesús, si estás ahí, muéstrame tu rostro. No quiero verte con mis ojos, quiero reconocerte en mi corazón. Si estás en el dolor, dame valor. Si estás en el silencio, hazme sentirte. Si estás en el otro, enséñame a amar». Hoy no te pido milagros, te pido presencia. Quédate conmigo, aunque yo no te vea. Quédate, Jesús, porque sin ti no hay camino. El alma que ha conocido el sufrimiento profundo suele hablar con un lenguaje distinto. No necesita adornos ni frases elaboradas. Cada palabra que pronuncia lleva el peso de la eternidad. Así eran las palabras del Papa Francisco en sus últimos días, cortas, lentas, pero llenas de una fuerza que nacía del Espíritu. Muchos esperaban que sus últimos mensajes fueran institucionales, dirigidos al clero o a los teólogos. Pero no. Francisco eligió hablarle al alma común, a la abuela que reza por sus nietos, al enfermo que no puede salir de la cama, a la madre que llora en silencio, a todos los que, como él, sentían el peso del cuerpo debilitado, pero el alma más viva que nunca. Un testigo presencial, sacerdote italiano muy cercano al Santo Padre, reveló que durante una de las noches más difíciles, el Papa murmuró 3 frases que marcaron profundamente a quienes estaban junto a él. Son frases que, por su sencillez, parecen casi infantiles,
pero contienen una verdad mística que puede transformar tu oración. Jesús no cura todo, pero consuela todo. Esta frase rompió con muchos esquemas, porque estamos acostumbrados a pensar en un Jesús que viene a sanar, a hacer milagros visibles, pero el Papa comprendió que el mayor poder de Cristo no es quitar el dolor, sino hacer que el dolor tenga sentido. Dijo: hay dolores que no se van, pero si Jesús está dentro, el alma no se rompe. ¿Cuántas veces pediste sanación y no llegó? Quizás estabas pidiendo un milagro, cuando lo que necesitabas era el consuelo real de Jesús, ese que no desaparece con el tiempo, ese que te acompaña en el silencio, en la noche, en la espera. Jesús no grita, susurra al corazón. El Papa confesó que al orar ya no escuchaba grandes revelaciones, solo sentía una presencia suave, como una brisa en el alma. Dijo: no me habla con voz, me habla con paz. Muchas personas pierden la fe porque no escuchan a Dios. Pero Francisco entendió que Jesús no necesita palabras fuertes. A veces, su forma de hablar es darte paz en medio del caos. Un susurro que dice: estoy aquí, no temas. ¿Y tú? ¿Estás esperando que Jesús te grite cuando en realidad estás susurrando algo que no escuchas porque hay demasiado ruido en tu alma? Jesús no está arriba, está aquí. Esta frase es profundamente teológica, pero pronunciada desde la experiencia de un hombre al borde de la eternidad. Francisco afirmó: no lo busquen en el cielo, busquen en su interior, en el dolor aceptado, en la sonrisa ofrecida, en la esperanza que no muere. Es el eco de San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. El Papa dijo: Jesús está más cerca de lo que imaginamos. El problema es que lo buscamos en lo espectacular, cuando Él vive en lo invisible. Estas frases no deben ser leídas como citas, deben ser rezadas, interiorizadas, escritas en papel y colocadas en el rincón de oración, porque cada una es una puerta al misterio, un acceso íntimo al Jesús que vive en medio del dolor y no se esconde de quien lo busca con sinceridad. Uno de los hábitos más constantes del Papa Francisco, incluso en sus noches más frágiles, fue el rezo del rosario. Aunque sus manos temblaban, aunque su voz ya no alcanzaba a pronunciar cada Ave María, sus dedos seguían pasando por las cuentas, como si cada una fuera una gota de esperanza, un eco de la ternura de María. En una ocasión, al notar que el rosario se le caía al suelo, dijo con una sonrisa débil: «Ella lo recoge por mí», refiriéndose a la Virgen. Esa imagen, la de María recogiendo el rosario caído, quedó grabada en el corazón de sus asistentes. El Papa dijo: rezar el rosario no es repetir, es resistir, es entregarse, es decirle a María: no me sueltes, aunque yo me suelte. Esta visión del rosario como refugio, como ancla espiritual, cuando el cuerpo ya no responde, es un llamado a todos los que sufren, a todos los que ya no pueden orar con fuerza, pero pueden tocar las cuentas, apretar la cruz, murmurar una sola palabra: Madre. Francisco recomendaba especialmente el rezo del rosario de la noche, aquel que se hace antes de dormir, no como obligación, sino como entrega, como quien dice: Señor, si esta es mi última noche, que sea contigo. A continuación, compartimos una oración que el Papa solía hacer antes de cerrar los ojos, especialmente en sus noches de enfermedad. Puedes rezarla tú también cada noche. Escríbela, imprímela o guárdala en tu corazón. Señor Jesús, si esta es mi última noche, no quiero pedir más tiempo, quiero pedir tu presencia. Si mis ojos se cierran, que se abran en tu luz. Si mi cuerpo no responde, que mi alma no te suelte. No permitas que me duerma sin perdonar, ni sin haber dicho gracias. Tómame de la mano, como un niño que se duerme tranquilo, porque donde tú estás no hay miedo ni oscuridad. Amén.
Una de las imágenes más íntimas que el Papa dejó sobre Jesús fue esta: en mis noches de más dolor, siento que Jesús se sienta a los pies de mi cama. No dice nada, solo está. Esta imagen no es para conmover, es para consolar. Porque tú, que quizás sufres en soledad, que enfrentas una enfermedad, una pérdida, un miedo que no puedes compartir, debes saber esto. Jesús también se sienta a los pies de tu cama, no siempre con milagros, no siempre con respuestas, pero siempre con presencia. El Papa dijo: Jesús es ese amigo que no teme al silencio, que no huye de la enfermedad, que no juzga el llanto. Es el único que permanece cuando todos se van. ¿No es eso lo que más necesitamos? Una presencia que no exige, que no interroga, que simplemente está. Esa es la promesa de estas últimas palabras, que cuando ya no quede nadie, Jesús quedará. Las últimas horas de un alma entregada no son un final, son una ofrenda. Cuando el Papa Francisco llegó a esos momentos donde el cuerpo ya no respondía, su espíritu habló más alto que nunca. Quienes lo acompañaron aseguran que no hubo miedo ni desesperación. Hubo paz. Una paz que no viene de los hombres, sino de Dios. Una paz que solo se encuentra cuando el alma sabe que ha amado, ha servido, ha perdonado. El acto simbólico final que el Papa realizó antes de dormir una de sus últimas noches fue tan sencillo como conmovedor. Pidió que colocaran un crucifijo a sus pies y otro sobre su pecho. Dijo: quiero dormirme entre dos cruces, porque así viví, una cruz sobre mí y otra que abracé. Estas palabras reflejan toda una vida de entrega. Una vida donde Jesús no fue una idea ni una historia, sino una compañía constante, un peso amado, una voz en el silencio. El crucifijo sobre su pecho era símbolo de que Cristo habitaba en su corazón. El crucifijo a los pies, que caminó siempre tras él, incluso entre espinas. Este gesto no fue teatral, fue oración, fue consagración, y tú también puedes hacerlo. Una noche en silencio, coloca un crucifijo sobre tu pecho. Dile a Jesús: aquí estás, no como adorno, sino como refugio. Quédate conmigo. No necesitas palabras, solo fe, porque donde hay fe hay comunión. Una de las últimas noches, al notar que su respiración se hacía más difícil, uno de los religiosos le preguntó: ¿desea que recemos por usted, Santo Padre? Francisco asintió. Pero antes de cerrar los ojos, dijo algo que ninguno de los presentes olvidará jamás. Una oración que no está escrita en documentos oficiales. Una oración que nació del alma y que hoy compartimos contigo como un testimonio vivo. Jesús, te vi en el pobre y lloré. Te vi en el enfermo y temblé. Te vi en mí y me arrodillé. No fui perfecto, pero fui tuyo. No entendí todo, pero confié. No caminé sin caídas, pero no dejé de avanzar. Hoy te entrego mi alma, no como quien muere, sino como quien vuelve a casa. Jesús, ya estoy en tus manos. Haz con este viejo pastor lo que tú quieras. Solo te pido una cosa: no sueltes a los que aún sufren. Esta oración estremeció a todos los que la escucharon, porque no era solo la oración de un papa, era la oración de un hombre que había vivido para amar, que había gastado su vida por los más pequeños, que como Cristo se entregó hasta el final. ¿Qué nos enseñan estas palabras? Nos enseñan que la verdadera fe no se mide por conocimiento ni por poder, se mide por presencia. ¿Por cuánto tiempo has estado al lado de los que sufren? ¿Por cuántas veces has buscado a Jesús no en lo alto, sino en lo profundo? El Papa Francisco no dejó una teología nueva, dejó una experiencia viva de Jesús. Y tú, al leer este mensaje, estás recibiendo ese testigo, esa luz, esa invitación, porque como dijo él: cuando mis ojos se cierren, que no se apague la fe, que otros sigan viendo a Jesús donde yo lo vi, en el pobre, en el silencio, en la noche. Un último acto de consagración que puedes hacer hoy. Si este mensaje tocó tu alma,
Te invito a hacer hoy mismo un acto de consagración sencilla, en tu casa, a solas, solo tú y Dios. Busca un crucifijo, colócalo sobre tu cama o sobre tu pecho, apaga las luces. En silencio repite estas palabras: Jesús, si esta fuera mi última noche, no quiero más explicaciones. Quiero tu presencia, no necesito milagros, solo quiero que estés. Toma mi miedo, toma mi cansancio, toma mis culpas. Y quédate, como te quedaste con el Papa Francisco. Quédate aunque yo no te sienta, quédate aunque no lo merezca, porque contigo todo tiene sentido. Si sentiste algo mientras leías estas palabras, si una lágrima cayó o si tu corazón se apretó, no lo ignores. Es Jesús tocándote, y si quieres hacer algo por tu alma hoy, comenta: Jesús, quédate conmigo esta noche, y no te quedes con este mensaje. Compártelo con alguien que está sufriendo. Quizás no lo diga, pero necesita esto. Necesita saber que Jesús también está en sus noches más oscuras, y tú puedes ser esa luz. Suscríbete para más mensajes de consuelo, advertencia y fe. No somos un canal, somos una comunidad de almas que no se rinden, porque aún hay tiempo para volver a Jesús.